Expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, falleció la semana pasada a los 100 años. Greenspan presidió la Fed desde 1987 hasta 2006. A pesar de ser republicano toda la vida, Greenspan se negó a bajar los tipos de interés, aunque hacerlo pudo haber ayudado a la campaña de reelección de George W. Bush en 1992. Sin embargo, sí adaptó la política monetaria para apoyar el presupuesto de 1993 del presidente Clinton, así como el acuerdo bipartidista de 1997. La gestión de la política monetaria por parte de Greenspan fue ampliamente reconocida como responsable de la fuerte economía de los años 90. Como resultado, el culto al presidente de la Reserva Federal alcanzó nuevas alturas bajo Greenspan. Durante el mandato de Greenspan se volvió tan común que la Fed actuara para ayudar a rescatar a grandes empresas financieras que experimentaban dificultades financieras que muchos empezaron a referirse a esa política con el nombre Greenspan Pot, en referencia al término financiero de tener una posición en la bolsa de valores. Greenspan incluso fue el tema de una biografía de las más vendidas de Bob Woodward titulada Maestro. El reportero de New Republic, Stephen Glass, escribió sobre profesionales de Wall Street manteniendo un santuario dedicado a Greenspan, aunque más tarde se reveló que la historia era una de las muchas invenciones creadas por Glass. En ese momento parecía creíble que las oficinas de Wall Street contuvieran santuarios dedicados a Greenspan. La reputación de Greenspan sobrevivió al estallido de la burbuja tecnológica creada por la Fed, llamada burbuja de las .com. La Fed respondió al estallido de la burbuja tecnológica y a la recesión económica tras el 11S, creando otra burbuja, esta vez en el sector inmobiliario. Greenspan ya había abandonado la Fed cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Su sucesor, Ben Bernanke, emprendió intervenciones sin precedentes en la economía. El colapso y la respuesta de la Fed coincidieron con el auge de un nuevo movimiento por la libertad. Este movimiento, que incluía a un gran número de jóvenes, convirtió la oposición a la Reserva Federal en una parte central de su agenda. El movimiento por la libertad influyó en el Tea Party más amplio, convirtiendo la política monetaria en un tema importante en la política estadounidense por primera vez en más de un siglo. El escepticismo hacia la Fed era común tanto en el Tea Party como en el movimiento populista de izquierdas, Occupy Wall Street. Muchas personas involucradas con el Tea Party y el Occupy Wall Street veían correctamente a la Fed como una institución que sirve a las élites a costa de los estadounidenses comunes. El aumento del enfoque en la Fed hizo que el proyecto de ley Audit de Fed fuera aprobada 2 veces por la Cámara. La oposición a la Fed entre los estadounidenses comunes está alimentada por los ataques públicos y a menudo erróneos del presidente Trump al Banco Central. La continua devaluación del dólar por parte de la Fed, realizada en gran parte para monetizar la deuda gubernamental de casi 40 billones de dólares y en crecimiento, conducirá a una crisis del dólar. Esa crisis del dólar destruirá permanentemente no solo la reputación de la Fed, sino también a la propia Fed, junto con el estado de bienestar y el estado de guerra. Irónicamente, una buena explicación de por qué la moneda fiduciaria es enemiga de la libertad y el oro es amigo de la libertad se ofrece en, abro comillas, Oro y Libertad Económica, escrito nada menos que por Alan Greenspan y publicado en el boletín The Objectivist de Ayn Rand de 1966. En ese ensayo, Greenspan escribió: el gasto deficitario es simplemente un plan para la confiscación oculta de la riqueza. El oro se interpone en este proceso insidioso. Se erige como protector de los derechos de propiedad.
Quienes busquen el camino hacia la prosperidad y la libertad deberían abrazar la sabiduría que Greenspan mostró antes de convertirse en el maestro del dinero fiduciario. Esta es la columna que el doctor Ron Paul ha titulado El maestro del dinero fiat. Su columna más reciente la puedes encontrar en su sitio web, ronpaulinstitute.org, y la versión en español en el blog de Fusionista, fusionista.gt. Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone. Qué gusto saludarlos. Una vez más nos encontramos lanzando estos videos donde los liberales clásicos del Partido Fusionista en Guatemala tratamos de hacerle reflexionar al guatemalteco de a pie en clave de liberalismo clásico, en clave de las reformas necesarias que necesitamos como país si queremos verdaderamente trascender como nación y cambiar muchísimas de las instituciones que hoy son un gran lastre para el guatemalteco y que representan una carga, sobre todo económica, para nosotros, para nuestras familias. Así que te invitamos a quedarte hasta el final de este video, a que nos apoyes dándole like, comentando y compartiendo con tus conocidos, con tus amigos en redes sociales, donde quieras, pero por favor haz que este mensaje sea difundido, apóyanos en eso. Vamos a estar hablando, como ya seguramente te diste cuenta en la portada de este video, del Vanguard. Y es que este año 2026, para aquellos despistados que andan pensando que ya se acabaron las elecciones de segundo grado en Guatemala y que ya lavadita las manos cuando ya fue designado el nuevo fiscal general, en realidad no, seguimos en este proceso y todavía quedan algunos procesos pendientes, entre ellos la designación del Contralor General y también el tema de la presidencia del Vanguard, instituciones clave para el soporte del estatismo hoy por hoy, particularmente el Vanguard, y venimos a poner un poco el dedo sobre la llaga en cuanto a este tipo de temas, así que quédate hasta el final con nosotros. Como siempre es un gusto encontrarme con Jorge Chapa, secretario general del Partido Fusionista. Bienvenido, Jorge, qué gusto saludar. Gracias, Gabriel, qué gusto encontrarte en este improvisado set. Improvisado nuevo set. Nuevo set, pero bueno, un gusto como siempre enseñar, inspirar y comprometer a, pues ojalá, muchos más guatemaltecos. Desde luego, Jorge, pues bien, ya a finales de septiembre se acaba el periodo del mandato de la presidencia de Álvaro González Richie a cargo del Vanguard, pero se viene un recambio porque la verdad es que el estatismo sigue a tope y la gente no advierte que ni siquiera debiésemos de tener banco central en Guatemala. Pero derivado a que se viene esto, pues nos parece oportuno traer este tipo de temas a la mesa. Muy como anillo al dedo nos ha quedado el artículo que escribiera el día de hoy el doctor Ron Paul, nuestro referente en Norteamérica, liberal clásico 100%, aprobado por los fusionistas. Ojalá que algún día también él diga que aprueba a los fusionistas por allá. Y pues bien, escribe sobre el tema del dinero fiat, ¿no? El maestro del dinero fiat. Así es, Gabriel, el maestro del dinero fiat. No teníamos pensado entrar de lleno con este tema porque haremos una mini campaña en torno al cierre del Banco de Guatemala y más especialmente al retorno del patrón oro clásico, que es nuestra propuesta en materia de política monetaria. Y íbamos a tomarnos pues un tiempo para hacer eso, quizás más cerca del mes de septiembre y octubre, ¿no? Sí. Pero el doctor Ron Paul pues escribe esta columna que tituló El maestro del dinero fiat y dijimos, bien, lancemos un preámbulo de lo que vamos a estar conversando. Somos los únicos en Guatemala que hablamos de este tema porque el Vanguard pues es una de las 4 vacas sagradas, ¿sí? Junto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el ICS y el Vanguard. Las 4 vacas sagradas son
instituciones intocables dentro del estatismo, ¿no? Y me llama la atención porque son intocables tanto para izquierdas como para derechas malas. Muy buena nota, gracias. Tanto para izquierdas, que pues es natural que sean para las izquierdas, pero es antinatural que sean protegidas y vacas sagradas para las derechas. Sin embargo, lo son. Por eso mismo distinguimos entre derechas malas y derecha buena. Y la derecha buena es la derecha liberal clásica, a favor del gobierno limitado, los mercados libres y la protección y la ampliación de la propiedad privada. Así que, pues bien, vamos a hablar un poco de eso y bueno, tratemos de basarnos un poco en lo que plantea el doctor Paul a propósito del fallecimiento de Alan Greenspan, que falleciera hace unos días y que fuera presidente de la Fed, ¿verdad? La Reserva Federal en Estados Unidos, su banco central de los gringos. El Banco Central norteamericano. Sí. Pues bien, en principio me llama la atención, un poco desmenuzando el artículo, que por cierto ya está en su versión en español, en la web, en el blog Fusionista, fusionista.gt. Muchas gracias a Juan Pablo Choujo, nuestro amigo, con quien con cariño le decimos Payo. Gracias, Payo, por tan pronto apoyo ahí. Ya está el artículo, váyase a leerlo, por favor. Seguramente lo vamos a dejar linkeado en la descripción de este video. Pero lo que llama la atención es, cómo Alan Greenspan en ese momento se convierte en una especie de ídolo, ¿no? Claro, sí. Y es que el presidente del Vanguard tiende también a tener esa aura de intocable, de líder, de personaje técnico. Sí. El Vanguard ha sido visto como una institución técnica. Tiene que entonces, como no es técnica, a la cúpula. Sí, claro, tienen que llegar expertos, ¿verdad? Como es técnica, no es política. Entonces la gente piensa, no es política, es una institución técnica, dice, ¿no? Y entonces crean pues esa aura de divinidad casi, ¿no? Frente al presidente del Vanguard. Y bueno, no lo estoy diciendo por Álvaro González Richie, o sea... Esto pasa generalmente en todos los bancos centrales. Esta es una institución que justamente cumple este año 100 años de existencia, la banca central. ¿Por qué? Porque fue en 1926... Con la misión Kemmerer. Nace con la misión Kemmerer, gracias, qué bien, Edward Kemmerer. Edward Kemmerer fue un norteamericano, creo que el economista norteamericano, que hizo una serie de visitas a prácticamente todos los países de América Latina, inspirando la creación de bancos centrales. Curiosamente, 10, 12, 13 años después de que naciera la Reserva Federal en 1913, un 31 de diciembre, mientras toda la gente quizás estaba celebrando en el Times Square, ¿sí? O no sé, en algún lugar de los Estados Unidos, empresarios, banqueros y políticos y expertos se reunían en la Jekyll Island, ¿no? Esta isla donde pues se reunieron estas personas y allí decidieron la creación de una banca central. Hasta antes del año 1913 ya habían algunos intentos de banca central, incluso creo que hubo una especie de banco central en Estados Unidos, aunque parece que el primer banco central se crea en Inglaterra y bueno, a mediados del siglo XIX, y luego pues viene la idea de la creación de un banco central. Pero la idea de la creación de un banco central vale la pena recordar, porque lo hemos dicho innumerables veces los fusionistas. Responde al Manifiesto Comunista de Marx de 1848. Gracias, se me había olvidado Responde al Manifiesto Comunista de 1848, en el capítulo 2, el decálogo de las 10 políticas públicas que debían impulsarse en el mundo para abrazar el comunismo. Pues la medida número 5 es banca central y crédito centralizado, público centralizado, ¿no? Bueno, ahí tienes el Vanguard, o más bien, primero se llamó el Banco Central de Guatemala, 1926. En 1945 nace el Banco de Guatemala, pero también nace aparejado con el Crédito Hipotecario Nacional, ¿sí? Que es como una especie de brazo, el brazo del Banco
del Vanguard, el brazo en materia de crédito al público es el fulano CHN. Sí. Bueno, que ha dado mucho de qué hablar, porque hace 2 o 3 años hubo un desfalco. De 20 o más de 20 millones de quetzales. Así que estas dos instituciones, los fusionistas somos los únicos dos que las cuestionamos ideológicamente, porque para empezar, tienen su génesis en el corazón del programa comunista, ¿ya? Que es el Manifiesto Comunista, y que hoy obviamente ha sido normalizado. Hoy todo el mundo ve como normal que exista una banca central. Yo ahí refiero y recomiendo escuchar alrededor de 7 u 8 videos que hizo el economista Dani Fernández sobre la historia de la política monetaria, creo que le llamó. Y bueno, hay periodos en la historia, Gabriel, creo que hacia finales del siglo XIX, donde hay banca libre, hay banca privada, sí, y hay respaldo metálico de la moneda. Es decir, patrón oro, ¿no? En aquel entonces creo que era plata. De hecho, creo que Guatemala, creo que en algún momento tuvo oro, pero principalmente ha tenido respaldo en plata. Y bueno, cuando eso fue, pues funcionaban más o menos bien las cosas. Yo, nuestro mentor y estratega político, el profesor Alberto Mansuetti, le pregunté algún día, mire, profe, ¿por qué en nuestras constituciones antiguas no aparece el respaldo metálico de la moneda? Porque era común. Era normal. Claro. Y era común, ¿no? ¿Para qué legislas algo que es cotidiano, digamos? Porque es algo que está dentro de la costumbre, claro, de la gente, ¿no? Sí. Entonces, pues bien, eso no estaba legislado. Y un poco continuando con la historia, pues a partir de 1913 que nace la Reserva Federal, pues los norteamericanos impulsan una agenda socialdemócrata ya en la década de los 20 y los 30 con el New Deal, y entonces se viene la misión Kemmerer, y esta misión Kemmerer convence a las autoridades de todos los países de América Latina de fortalecer los bancos centrales que ya existían y relanzar los bancos centrales, y por eso es que nace en 1945 el Vanguard, en el marco o a tenor del gobierno del doctor Juan José Arévalo, ¿no? Claro, el mejor presidente de la historia de Guatemala. Bueno, y ahí lo tienes, el Banco de Guatemala, una institución intervencionista en una esfera privada de los guatemaltecos, que es el dinero. Sí, y lo señalaba recientemente en uno de los videos que hice para TikTok, donde hablaba de las 10 medidas del Manifiesto Comunista aplicadas a nuestra Constitución. Vayan a vérselo si quieren el dato exacto, aunque creo que por acá lo tengo, de cuál es el artículo constitucional que avala la intervención y la creación del Banco Central. Permítanme, bueno, para darles el dato fino, pero ciertamente se lo debemos al papá del presidente Bernardo Arévalo, tantas cosas que le podemos achacar. Sí, ¿no? Y mientras logras conseguir el dato, pues es necesario hacerle ver a nuestros espectadores la necesidad de quitarle esa aura sacrosanta al Banco de Guatemala, ¿no? Y poner en evidencia que es una institución perversa, sí, que aunque lance una idea de que mantiene la inflación baja, porque eso es uno de los objetivos del banco, el objetivo central del banco es mantener la inflación dentro de ciertos niveles de expectativa. Aceptables, dicen ellos, digamos. Pero lo que pasa es que ellos parten de un concepto equivocado de inflación. La inflación coloquialmente se entiende como el alza de los precios de los bienes y servicios que consumimos. 4 precios son los fundamentales dentro de una sociedad. Los precios de los bienes y servicios, los precios del dinero, del capital, sí, que son las tasas de interés, los precios de las divisas, que son el tipo de cambio, y los precios de los salarios, los precios de los trabajadores, el precio del trabajo, que es el salario. Esos son los 4 precios fundamentales en una economía. De esos 4 precios, 3 los fija el Vanguard, manipula y los interviene de alguna manera a su antojo, bajo fórmulas econométricas, ¿verdad? Porque claro, tú te sientas con la cúpula del Banco de Guatemala, te van a salir un montón de economistas que creen en la matematización de la economía. Ya Ludwig von Mises, Hayek nos han enseñado que
La economía opera bajo principios, ¿verdad? Los principios de la acción humana, ¿verdad? Y no es necesario matematizar, digamos, ni meter en fórmulas ni ecuaciones y tal. Sin embargo, los expertos del Banco de Guatemala pues meten todo a modelos, ¿ya? Y entonces manipulan mediante la compra de dólares a los Estados Unidos, ¿verdad? Haciendo vigente el dólar como moneda internacional, como moneda de respaldo. Por eso es que nuestro quetzal, nuestra moneda nacional está respaldada en dólares. Ya no tiene respaldo metálico como lo era hace 100 años, sino el respaldo es en dólares. Y se llama fiat porque fiat significa fiduciario. Confianza, y fiduciario, ¿no? Es sujeto de confianza. Claro. ¿Confianza en quién? En los políticos de turno que se supone serán cautos y prudentes en administrar los fondos públicos. Sin embargo, vemos cada vez más que los políticos de turno, de izquierdas y derechas malas, pues cada vez más utilizan presupuestos deficitarios, ¿no? Sí. O sea, recaudamos 60, pero nos recetamos un presupuesto de 120. ¿De dónde cree usted que salen los otros 60? Bueno, salen de préstamos, salen de bonos del tesoro, salen de compras de dólares. La gente aquí advierte que no hay tanta inflación porque no hay tanta emisión monetaria, que sí se da, pero sí hay compra de dólares. Sí hay compromisos a los cuales el Vanguard nos somete. Artículo 132 de la Constitución Política de la República, moneda. Es potestad exclusiva del Estado formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Claro. Y todo esto va a ser fijado por el Banco Central, básicamente, y la Junta Monetaria de Guatemala. Ahí está el tópico. Este artículo tiene que ser derogado, obviamente, desde la perspectiva liberal clásica. Y gracias por devolverme al concepto correcto de inflación. La inflación no es el incremento, no es directamente el incremento generalizado en los precios de los bienes y servicios que consumimos, sino es el incremento de la masa monetaria. Y esa es una decisión política, estimado espectador. Como consecuencia del incremento de la masa monetaria, de diversas maneras, porque el incremento de la masa monetaria por lo general se hace imprimiendo billetes. Eso lo hace la Fed. Eso lo hace la banca central norteamericana e inunda de dólares el mundo entero. ¿Ya? Lo que hace la banca central guatemalteca es comprar muchos de esos dólares, favorecer a los importadores o a los exportadores o perjudicar a exportadores, y entonces genera una distorsión en el sistema monetario y causa pues una inflación que aparentemente está controlada, pero es una inflación artificial. ¿Sí? Es una inflación artificial y no podemos vivir de fantasías. Tenemos que romper la burbuja realistas. Tenemos que romper esa burbuja fantasiosa de que el Banco de Guatemala administra bien las tasas de interés, la famosa tasa de interés líder, ¿no? Bajo la cual los bancos privados fijan sus tasas pasivas o activas, dependiendo crédito o ahorro. Pero no debe existir el Banco Central para eso. Las tasas de interés deben de ser libres, deben ser flotantes a la oferta y la demanda de crédito y de ahorro. Igualmente el tipo de cambio debe ser un precio que debe permanecer libre, dependiendo de la demanda y la oferta de ciertas divisas. Entonces, es necesario poner esto sobre la mesa porque entre que las derechas malas financian firmas para el cabildeo, para mantener a un magistrado en la Corte de Constitucionalidad, y las izquierdas progresistas se quejan, critican y embisten con todo a estas derechas, usted se deja de enterar de lo realmente importante. Lo realmente importante es entender que el Banco de Guatemala debiese de ser cerrado y debiésemos retornar al patrón oro clásico, para es decir, respaldar nuestra moneda, respaldo metálico de nuestros billetes y monedas para que tengamos dinero real, dinero de verdad, y para que la inflación se mantenga controlada. Pero más que se mantenga controlada, los fusionistas proponemos deflación.
Y la deflación es lo contrario a la inflación. Si la inflación es subida de precios, deflación es caída de precios. Nosotros proponemos deflación, o sea, nosotros proponemos un sistema monetario que hará que los aguacates, en lugar de costar 5 o 6 quetzales, bajen a 3 o a menos. Que las tortillas, en lugar de 3 por 1, probablemente nos den 7 o 6 por 1. ¿Sí? Y que una casa o un alquiler, una casa que hoy cuesta 1 millón, de pronto y baje a 800,000 quetzales. Va a depender de la oferta y la demanda, estimados amigos. Por eso nosotros creemos en los mercados libres, realmente libres. Y eso implica libres de toda intervención de burócratas especializados y expertos que creen y nos venden la idea de que estamos bien, ¿verdad? De que estamos bien y de que ellos son los capaces son capaces de administrar los precios del dinero, de las tasas de interés, de los tipos de cambio y más bien somos nosotros y es el mercado. El mercado es decir, la gente que ofrece y que demanda diariamente los que hacen que las cosas escasas, relativamente escasas, como el dinero, que el dinero es un bien económico, escaso también, pueda administrarse de manera más eficiente. Sí, los mercados son dirigidos, desde luego que sí, pero hoy por hoy son dirigidos por un Ministerio de Economía, por una banca central, por un gobierno que cree o se arroga la potestad de decir soy mejor que tú, estimado guatemalteco, para tomar decisiones, y nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que deberían de ser dirigidos por las personas, por la ley natural de oferta y demanda, Jorge, y el mercado de todo producto, incluyendo las divisas, incluyendo el dinero, que es pues obviamente un mecanismo para hacer ese intercambio de bienes, de servicios, y no tienes por qué seguir creyendo bajo el paradigma de que el Estado es ese ente suprapoderoso que vela por tu bien, que es él el que debe de tomar esa decisión por ti. Debemos de empezar a hablar de las responsabilidades ciudadanas, y una de esas responsabilidades es la administración del dinero. El comercio, la dinámica económica de un país no se le debe de delegar a una clase de pseudo expertos con alianzas políticas, porque al final sí hay vinculaciones políticas. Total. Ahí, Jorge, veíamos en la Junta Monetaria, sí, por favor, esto sí es importante. En la Junta Monetaria Nacional la integra, hay presencia de CACIF. Sí. Y por ahí los empresarios dirán, qué bueno, tenemos espacio ahí en la Junta Monetaria. Pero también está en la San Carlos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas Públicas, está la presidencia del Vanguard, ¿no? Y la vicepresidencia. Y el Congreso de la República. Y el Congreso de la República. Ahí está metida la clase política. Es una institución política. Es una institución política. Institución política. Y sí, esta conformación de una junta monetaria que, insistimos, no debiese de existir, ¿verdad? Genera pues toda una perversión. Cada actor llega tras sus intereses. Para querer jalar al agua a su molino, ¿no? Le das justificación a un diputado, Samuel Pérez, decir que por qué el CACIF está allí. Bueno, sí, pero habría que preguntarle al ¿por qué la USAC está ahí? ¿Por qué la USAC está ahí? No debiesen de estar ninguno de los dos, pero eso no significa que los otros sí deban estar. No. Tampoco deben estar, porque no debe existir tal cosa como una junta monetaria, como no debe existir tal cosa como una superintendencia de bancos. Creemos que los bancos son una institución, no sé, una cosa como estratégica, ¿no? Pero no, estimado espectador, el dinero es otro bien económico como cualquier otro. Lo que pasa es que nos sirve para intercambiar. O sea, es un medio de intercambio. Eso es el dinero, es un medio de intercambio. Y debe regularse o administrarse o dirigirse, como dijo Gabriel, mediante la ley natural de la oferta y la demanda. Nada más. No le pongas más, no le des mayor importancia, ¿verdad? Para eso no tiene que haber una superintendencia de bancos. Los bancos son como cualquier otra empresa. Lo único que hacen es administrar o proteger valores, ¿sí? Y ofrecer créditos. Bueno, tienen su rol fundamental en el sistema capitalista y de acuerdo, pero no son empresas especiales. Ya, por eso, por tanto, no debe existir tal cosa como una ley de bancos. Empezando por ahí. Ya, y los fusionistas proponemos derogar las leyes de bancos y derogar tales cosas como el Fondo de Protección al Ahorro, el famoso FOPA. Derogar es porque esos son privilegios que tiene la banca privada.
y derogar también el encaje legal o este sistema de reserva fraccionaria que le permite a los bancos jinetear el dinero de terceros. Eso debe ser un delito, ¿ya? Debe ser un delito, no tiene por qué usted, máxime si el banco no le dice que lo va a jinetear. Otra cosa es que usted pida un crédito. Ajá. El crédito sale de una función bancaria en la que al ahorrista sí se le informa que el banco va a estar invirtiendo en estos tipos de proyectos bajo cierta rentabilidad y de esa rentabilidad comparte la rentabilidad con el ahorrista. Claro. Fíjate cómo funciona la economía, así funciona el ahorro y así funciona la productividad económica. Sobre la base del ahorro, hay gente que ahorra en los bancos y el banquero lo que hace es prestarlo a otro, y rentabilizar ese préstamo y el rendimiento restituye con intereses al ahorrista. Pero no tiene por qué verse que el banco es una empresa especial y entonces hay que tener una superintendencia de bancos. No, deben haber libertades. Y en ese marco los bancos pueden ser, hoy tenemos 2 bancos buenos. O sea, 2 o 3 bancos buenos y grandes. Sí. Pero mira, la historia de los bancos en Guatemala es interesantísimo. Por ahí recomiendo un libro que se llama Dinero y Banca, del doctor Julio Coll. Muy bueno. Pues hace una historia de bancos y hace 30, 40 años habían 40, 50 bancos en Guatemala. Hoy creo que hay como unos 20 y mucho. ¿Por qué el cierre de bancos? Porque pues hay restricciones para entrar. Las barreras para entrar a ser un banquero son muy altas. Y surge el fenómeno de las cooperativas, Gabriel. Las cooperativas son una especie de bancos. De bancos regionales. Ayer de bancos locales, sí. Tecpan, hay un montón de cooperativas. Jorge, vallas publicitarias de cooperativas y bueno, es la mejor forma que la gente que recibe a veces sus... lo que le mandan de remesas trata de invertir ahí para... Claro. Sí, pero hay que decir que las cooperativas también están altamente reguladas. No debiese de existir una regulación para las cooperativas. Y las cooperativas han venido a responder a ciertos vacíos legales que dejan las leyes de bancos y entonces son nichos. Sí. Nichos que ocupan las cooperativas, pero te cuento, en las cooperativas también hay unos sistemas perversos, ¿verdad? Que hay que remover, y hay que remover derogando las leyes que imponen regulaciones a las cooperativas. Mencionaba que acabamos con el sistema de reserva fraccionaria, pasamos a un modelo de reserva al 100%, según la propuesta fusionista, sí, donde puede haber ahorro para la gente, y me pongo a pensar en la inmensa cantidad de bancos que quiebran, Jorge. Luego la gente va a pedir su dinero y resulta que no lo tenían en ese banco y nunca le avisaron a la gente. Y sale luego a pedir el rescate del gobierno, del papá gobierno, cosa con la que tenemos que acabar también. Tenemos que acabar con esa mala práctica, que es prácticamente lo que nos cuenta el doctor Paul en su artículo, El maestro del dinero fiat, ¿no? Qué curioso, ¿no? y bueno, el mismo Alan Greenspan escribió en uno de sus libros que el oro es un protector de los derechos de propiedad. Sí. Por eso nosotros, los fusionistas, somos los únicos, sí, hashtag somos los únicos, en proponer una transición al respaldo metálico de la moneda, una transición al oro, al patrón oro clásico, ¿verdad? Un retorno al patrón oro clásico y darle respaldo metálico a nuestro dinero y devolver el dinero a la esfera que le pertenece naturalmente, la esfera privada. Así que, bueno, pues básicamente este es un mensaje introductorio. Esa es la antesala a los videos que se van a venir en clave de banca, en clave de retorno a patrón oro, y desde luego que vamos a seguir haciendo hasta que la gente nos pare bola, diría, porque la gente va a seguir embelesada. Bueno, tal vez no tanto, creo que la gente se quedó con la finta de que este año lo importante era el fiscal general y ahí se acabó. Momento que aún faltan todavía procesos de designación. Así es, Gabriel, así que... Bueno, yo creo que sin más podemos hacer el cierre hasta aquí, invitando a la gente a que se acerque a Fusionista. En nuestro sitio web, fusionista.gt. A partir de ahí, pues puedes conocer la propuesta de las 5 reformas, la derogación de las leyes malas, el proyecto de la gran devolución, no revolución,
a propósito de que esta semana se celebró el Día del Ejército, otrora el Día de la Reforma Liberal, 30 de junio. Nosotros creemos en una reforma, pero más bien en 5 reformas liberales, ¿ya? Y esas reformas liberales, la reforma número 2 en economía y finanzas, supone el retorno al patrón oro clásico. Así que, quítale el aura de entidad técnica sacrosanta que tiene el Vanguard y entendamos de una vez y por todas que es una institución perversa que debemos suprimir de nuestra institucionalidad y burocracia, y debemos de retornar al patrón oro para que haya deflación, y haya libertad de precios, de tasas de interés, de tipos de cambio, y podamos pues enriquecernos honesta y éticamente, y poder alcanzar nuestros sueños, ¿verdad? Vivir más y vivir mejor. Desde luego. Ganar más y vivir mejor. Seguiremos haciendo estos videos, pendiente de Fusionistas. Si no lo has hecho, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like al video y comparte, por favor, con tus conocidos. Mientras tanto, seguiremos estudiando estos temas para preparar los próximos videos en clave de banca privada y de retorno a patrón oro clásico. Seguimos avanzando, sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.